¿Por qué parece que Dios tarda en responder tus oraciones? ¿Por qué sigues esperando mientras otros avanzan y reciben lo que pidieron? ¿Es posible que haya algo que no estás viendo? Y si te dijera que Dios ya tiene lista la bendición que tanto anhelas, pero aún no ha hecho realidad tus sueños porque está esperando el momento exacto para dártela. ¿Cómo te sentirías si supieras que la espera no es un castigo, sino parte de un plan divino para que recibas algo mucho más grande de lo que pediste? Hay un principio espiritual que pocos comprenden. Dios no se demora, Él prepara. A veces, lo que interpretamos como un retraso, en realidad es una protección. Y si tu bendición ya estuviera en camino, pero Dios está refinando tu carácter para que puedas recibirla sin perderla, hoy descubrirás una verdad que puede transformar tu manera de ver la espera y fortalecer tu fe. En este video te revelaré 8 razones bíblicas por las cuales Dios aún no ha hecho realidad tus sueños. A lo largo de la historia, grandes hombres y mujeres de la fe tuvieron que esperar, pero esa espera no fue en vano. Dios estaba obrando en lo invisible, preparando su bendición, y lo mismo está haciendo contigo. Así que antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios: paz en Cristo. Hazlo como un acto de fe, demostrando que confías en los tiempos de Dios. También dale me gusta a este video para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan esta palabra. Si crees que Dios puede hablarte hoy, quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza podría contener la clave que te ayude a desbloquear la bendición que tanto has esperado. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida. Es fácil desanimarse cuando nuestros sueños parecen estar lejos de cumplirse. Oramos, pedimos, nos esforzamos, pero la respuesta no llega. En esos momentos, la duda empieza a susurrarnos: tal vez Dios no quiere bendecirte, quizás nunca sucederá. Pero hoy quiero revelarte algo: Dios no te está negando tu bendición, Él te está preparando para recibirla. Mira la historia de José. Dios le dio un sueño grandioso, sería un líder y su familia se inclinaría ante él. Pero en lugar de ver su sueño cumplido de inmediato, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Luego, cuando parecía que su vida estaba mejorando, en la casa de Potifar, fue acusado falsamente y enviado a prisión. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Dios estaba preparándolo. Si José hubiera recibido su sueño demasiado pronto, no habría estado listo para manejarlo. Dios necesitaba desarrollar en él la paciencia, la humildad y la sabiduría para gobernar. Cada prueba que enfrentó fue un entrenamiento para el propósito que Dios tenía para él. Lo mismo sucede contigo. Lo que estás viviendo no es un castigo, es un proceso. Dios está formando en ti el carácter necesario para sostener la bendición que viene en camino. Hay cosas que hoy no puedes ver, pero Dios sí. Él sabe que si recibieras esa respuesta ahora mismo, sin haber sido transformado primero, podrías perderla o no valorarla como deberías. Piensa en un niño que le pide a su padre que le deje conducir un automóvil. El padre no dice no porque no quiere bendecirlo, sino porque aún no está listo. Si le da el auto antes de tiempo, en lugar de ser una bendición, podría convertirse en un peligro. Así es Dios con nosotros. Él no te niega la bendición, solo la retiene hasta que estés listo. Y esto es algo que muchos no entienden. Vivimos en una época en la que queremos todo rápido. Si pedimos algo, lo queremos al instante. Pero Dios no trabaja así. Él no bendice a medias, Él bendice en su tiempo perfecto. Si nos adelantamos a su voluntad, podemos encontrarnos con algo que aún no sabemos manejar. Imagina que Dios quiere hacerte crecer financieramente, pero si no has aprendido a administrar bien los recursos,
En lugar de ser una bendición, podría convertirse en una carga. O tal vez estás pidiendo por una relación, pero primero Dios quiere sanar tu corazón para que no lleves viejas heridas a lo nuevo que Él tiene para ti. Dios no solo quiere darte lo que pides, Él quiere darte más. Quiere que estés completamente listo para recibir su bendición. Y para eso, muchas veces, usa la espera como una herramienta de formación. Cada día que pasa, cada prueba que enfrentas, cada momento de incertidumbre, todo está formando algo en ti. Dios está trabajando en lo que no ves. Por eso, en vez de desanimarte en la espera, dile al Señor: Padre, confío en tu proceso, enséñame lo que debo aprender mientras espero. Cuando tienes esta actitud, la espera deja de ser un sufrimiento y se convierte en una preparación. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que aún no tenemos, en la espera mostramos nuestra paciencia. La paciencia es una virtud que Dios desarrolla en nosotros cuando nos prepara para recibir lo que hemos pedido. La espera no es en vano, es el terreno donde Dios fortalece nuestra fe. David también pasó por este proceso. Fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor. Podría haber pensado que su reinado comenzaría de inmediato, pero en lugar de eso, tuvo que huir, esconderse y enfrentar muchas dificultades antes de llegar al trono. ¿Por qué? Porque Dios estaba formando en él el corazón de un verdadero rey. Dios no quiere darte una bendición temporal, quiere darte algo que dure. Y para eso debe asegurarse de que estés preparado. Es por eso que en este momento, aunque no lo veas, Él está trabajando en áreas de tu vida que necesitan ser fortalecidas antes de recibir lo que has pedido. Así que en lugar de preguntar, ¿cuándo llegará mi bendición?, pregúntale a Dios: Señor, ¿qué quieres enseñarme en este tiempo? Cuando cambias tu perspectiva, la espera se transforma en un tiempo de crecimiento y madurez. Y cuando llegue el momento correcto, cuando Dios vea que estás listo, la bendición vendrá con tanta fuerza que sobrepasará tus expectativas. Sigue firme, porque si Dios te está haciendo esperar, es porque lo que viene es grande. Cuando Dios nos promete algo, nuestra primera reacción es emocionarnos. Nos aferramos a la promesa con esperanza, pero cuando pasa el tiempo y no vemos cambios, la duda empieza a ganar espacio en nuestra mente. Nos preguntamos: ¿será que realmente Dios me prometió esto? ¿Acaso me equivoqué al creer? ¿Por qué tarda tanto? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, quiero que mires la historia de Abraham. Dios le hizo una promesa increíble: haré de ti una gran nación. Génesis 12:2. Sin embargo, había un problema. Abraham y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. A pesar de esto, Abraham creyó en la promesa y dejó todo para seguir la voz de Dios. Pasaron los años y la promesa no se cumplía. Imagínate cómo se sintió él, viendo cómo el tiempo seguía avanzando sin señales de que su sueño se hiciera realidad. Pero Abraham no se rindió. A pesar de que humanamente todo parecía imposible, él siguió confiando en que Dios cumpliría su palabra. Dios no se olvida de sus promesas. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Números 23:19. Si Dios te ha prometido algo, es porque en su tiempo perfecto lo hará realidad. Pero necesitas aprender a esperar con fe. La espera no es un castigo, es un proceso de transformación. Dios usa la espera para enseñarte dependencia, para fortalecer tu carácter, para pulir tu corazón y para asegurarse de que estás preparado para recibir la bendición cuando llegue. A veces miramos el tiempo y sentimos que ya hemos esperado demasiado. Nos frustramos, comparamos nuestra vida con la de otros y nos preguntamos por qué Dios aún no ha respondido.
Pero quiero que pienses en esto. Abraham esperó 25 años para ver cumplida su promesa. 25 años de fe, de lucha interna, de pruebas y aprendizaje. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? En este tiempo de espera, es posible que el enemigo quiera sembrar dudas en tu corazón. Te dirá que Dios se ha olvidado de ti, que la promesa no era real o que nunca sucederá. Pero cuando el enemigo hable, recuerda lo que Dios te dijo. Él es fiel y lo que ha prometido lo cumplirá. Abraham cometió errores en la espera. Intentó ayudar a Dios teniendo un hijo con Agar, y eso trajo complicaciones a su familia. A veces queremos forzar las promesas en nuestra vida y tomamos decisiones precipitadas que solo nos traen dolor. No trates de adelantarte a Dios. Su tiempo es perfecto y su manera de obrar es mucho mejor que la nuestra. La Biblia dice en Romanos 4, 20, 21 que no dudó, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Esto significa que Abraham decidió creer incluso cuando no veía nada. Cuando todo parecía perdido, él siguió confiando. Si sientes que Dios está tardando en responderte, quiero recordarte algo: Dios nunca llega tarde. Él llega en el momento exacto. Cada día que pasa sin ver la respuesta es un día en el que Dios sigue obrando en lo invisible. Cuando finalmente nació Isaac, la promesa se cumplió y la espera valió la pena. Imagina la alegría de Abraham al sostener en sus brazos al hijo que Dios le había prometido tanto tiempo atrás. Imagínate la emoción de ver con sus propios ojos lo que antes solo podía creer con su corazón. Dios quiere que tengas la misma fe que Abraham. Una fe que no se rinde, que no se apaga, que se mantiene firme hasta ver la gloria de Dios manifestada. Si sigues esperando, si sigues creyendo, llegará el día en que verás la promesa cumplida. Escribe en los comentarios: yo sigo esperando en Dios, porque aquel que prometió es fiel para cumplir. Abraham es un ejemplo viviente de lo que significa obedecer a Dios, a pesar de la incertidumbre, de las circunstancias adversas y de las promesas que parecen no cumplirse. Su vida fue una constante prueba de fe, pero también de decisiones valientes, en momentos en los que muchos habrían optado por ir por otro camino, por buscar seguridad o refugio en lo que era visible. ¿Te has detenido alguna vez a pensar cómo la obediencia, esa simple palabra, tiene el poder de cambiar el rumbo de nuestras vidas? En la historia de Abraham, la obediencia no fue simplemente un acto de cumplimiento de órdenes divinas, sino un compromiso profundo con lo que Dios había dicho, aunque los resultados no fueran inmediatos. En el momento en que Dios le ordenó salir de su tierra, Abraham estaba enfrentando una de las decisiones más difíciles de su vida: dejar atrás a su familia, sus raíces, su tierra natal y comenzar una travesía sin saber qué le deparaba el futuro. Y aún así, él obedeció, con todo lo que eso implicaba. La obediencia de Abraham a la llamada de Dios se convierte en un acto de fe pura. No era un salto a lo desconocido sin ninguna razón, sino una confianza plena en que el que le había llamado era fiel para cumplir lo que había prometido. Pero ¿qué pasa cuando, después de tomar esa decisión de obedecer, las bendiciones tardan? Este es uno de los mayores retos que enfrentan muchos cristianos: la espera. Cuando Dios nos llama, puede que la bendición no llegue de inmediato y la incertidumbre comienza a calar en el corazón. Imagina a Abraham a lo largo de su vida esperando la manifestación de la promesa de Dios. Un hijo, una descendencia que fuera numerosa como las estrellas del cielo. Este anhelo de tener un hijo, después de tantos años de esperar, era un deseo profundo, una necesidad humana que trascendía las expectativas naturales. Pero,
Incluso con su fe inquebrantable, Abraham tuvo momentos de duda, y fue precisamente en esos momentos de incertidumbre cuando Dios le renovó la promesa. Recuerda que, como Abraham, puede que estés esperando respuestas de Dios que parecen no llegar, y eso es normal. Pero no olvides que la obediencia no depende de las circunstancias, sino de la fe en que Dios es fiel para cumplir lo que promete, aunque pase el tiempo y no veamos resultados inmediatos. La verdadera bendición en la obediencia no es solo la manifestación de lo prometido, sino el crecimiento espiritual que experimentamos durante el proceso. El poder de la obediencia está en la transformación interna que provoca. Cada paso de fe que damos, aunque pequeño, nos acerca más a la imagen de Cristo. Dios sabe que lo que más necesitamos no es la respuesta que esperamos, sino el proceso que nos moldea y nos convierte en los vasos preparados para recibir su bendición. Y aunque Abraham vivió en un constante proceso de espera, su obediencia le abrió puertas que solo aquellos que se atreven a confiar completamente en Dios pueden conocer. Abraham pudo haberse rendido en algún momento, pudo haber tomado decisiones más fáciles y más cómodas, pero al hacer lo contrario mostró al mundo lo que significa someterse a la voluntad de Dios sin reservas. Es por eso que el mismo Dios le cambia el nombre, le da una nueva identidad, porque la obediencia tiene el poder de redefinirnos y darnos una identidad más grande que la que podríamos haber alcanzado por nuestros propios medios. Hoy te invito a reflexionar sobre tus decisiones. ¿Cómo estás respondiendo al llamado de Dios? ¿Estás dispuesto a obedecer aunque la espera sea larga y los resultados no sean inmediatos? Es fácil seguir a Dios cuando todo está claro y cuando las promesas parecen cumplir con nuestra voluntad, pero la verdadera fe se demuestra cuando seguimos confiando en Él, cuando todo parece oscuro. Abraham, aunque con dudas, decidió obedecer. Y en ese acto de obediencia, Dios no solo cumplió su promesa, sino que lo posicionó como el padre de muchas naciones. Un título que trasciende generaciones y que sigue impactando nuestras vidas hoy. La obediencia nos coloca en el lugar adecuado para recibir la bendición de Dios, sin importar el tiempo que pase. Así que te pregunto, ¿qué áreas de tu vida necesitas someter a la obediencia de Dios? Tal vez hay algo que estás postergando, algo que te da miedo hacer, algo que parece imposible. Pero quiero que recuerdes algo. Dios nunca nos llama a hacer algo que no esté alineado con su propósito eterno para nosotros. Si Él te está pidiendo algo, es porque sabe que lo tienes en ti para lograrlo y que a través de tu obediencia verás la gloria de su poder manifestada. Hoy es el día de renovar tu compromiso de obedecer. No se trata de comprender completamente el camino, sino de confiar en que el camino es perfecto porque proviene del Señor. Tal vez no entiendas el porqué de cada prueba, cada lucha o cada espera, pero tu obediencia, aunque desafiante, te llevará a descubrir lo que Dios tiene para ti. No olvides que Abraham no solo fue obediente a la promesa de un hijo, sino también a los desafíos que vinieron con esa promesa. La obediencia no garantiza un camino libre de pruebas, pero sí garantiza que al final veremos las bendiciones de Dios de una manera mucho más gloriosa de lo que imaginamos. Y cuando nos mantenemos firmes en nuestra obediencia, descubrimos que el mayor premio no es solo lo que recibimos, sino quién llegamos a ser en el proceso. Así que si sientes que estás atravesando un momento de prueba, recuerda, tu obediencia te prepara para una bendición mayor. Y aunque el camino sea largo y lleno de incertidumbre, como lo fue para Abraham, no dejes que el desánimo te alcance. En cada paso de fe que tomes, estarás más cerca de ver a Dios
hacer realidad las promesas que ha hecho para ti. Dios no ha olvidado tu obediencia. Él está trabajando en ti, a través de ti y por medio de ti. Mantén la fe y sigue obedeciendo, porque la bendición está en el camino y al final Dios nunca defrauda a aquellos que confían en Él. Una de las historias más poderosas y profundas en la Biblia que refleja la prueba de la fe es la historia de Job. Este hombre, que vivió en tiempos antiguos, es conocido por su resistencia y por mantener su integridad frente al sufrimiento extremo. Su historia no solo es un testimonio de dolor y aflicción, sino también una muestra de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando detrás de las escenas. Job, un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal, sufrió más que cualquier otro. Perdió su fortuna, su salud y, lo más doloroso, sus hijos. Fue una de las pruebas más duras que un ser humano puede enfrentar y, sin embargo, Job mantuvo su fe. La reacción inicial de Job ante todo este sufrimiento fue, en su mayor parte, una demostración de su devoción a Dios. Aunque su cuerpo estaba cubierto de llagas y sus amigos le acusaban de haber pecado, Job no perdió su fe. ¿Te has sentido alguna vez en una situación en la que todo parece estar perdido, en la que te cuestionas por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Alguna vez has perdido algo tan valioso que te has sentido como si estuvieras vacío por dentro? Job fue ese hombre. Él no solo perdió su riqueza, su salud y su familia, sino que también sufrió el abandono de aquellos a quienes consideraba amigos. Y aún así, nunca renunció a su fe. Esta es una lección profunda sobre la importancia de mantenerse firme en Dios, incluso cuando parece que todo está en tu contra. En medio de su sufrimiento, Job hizo preguntas difíciles. Preguntó por qué, cómo y cuándo acabaría todo. Él, como todos nosotros, deseaba respuestas. Y aunque Job no entendía por completo el propósito detrás de su sufrimiento, lo que encontró al final de todo fue un Dios que le restauró más de lo que había perdido. Este es un ejemplo claro de que a veces el sufrimiento no es el fin de la historia, sino el comienzo de una restauración aún mayor. En este proceso, Job aprendió que la fe no se trata solo de lo que se recibe de Dios, sino de lo que se da en medio de la prueba. De ti, a través de la historia de Job, aprendemos que nuestra fe será probada. Pero las pruebas no significan que Dios nos haya abandonado. Al contrario, las pruebas son una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él, para crecer en nuestra confianza y en nuestra obediencia. Job no solo pasó por un tiempo de prueba, sino que su historia nos invita a ver más allá de la adversidad, hacia una promesa de restauración y bendición que Dios tiene para todos aquellos que perseveran. Si te encuentras en un momento en prueba, recuerda que no estás solo. La historia de Job es una de esperanza. Él pasó por momentos extremadamente difíciles, pero en su fidelidad Dios lo restauró. Y lo que Job no sabía en sus momentos de aflicción era que su historia sería usada para inspirar a generaciones de creyentes que luchan con la pregunta del sufrimiento. Tu prueba tiene un propósito mayor, y es a través de esta prueba que Dios puede ser glorificado. Uno de los relatos más sabrosos y reveladores sobre la sabiduría divina está en la vida del rey Salomón. Dios le otorgó una sabiduría inigualable, que no solo le permitió ser un gran gobernante, sino que también le dio el discernimiento para tomar decisiones que impactaron su vida y la de su pueblo de maneras asombrosas. Y es que la sabiduría que Dios le dio a Salomón no era solo para acumular conocimientos, sino para entender cómo vivir una vida conforme al corazón de Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 3,
encontramos el relato de cómo Salomón, aún joven y sin experiencia, fue elegido como el rey de Israel tras la muerte de su padre, el rey David. Cuando Salomón se encontraba en un sueño, Dios se le apareció y le ofreció concederle cualquier cosa que quisiera. En lugar de pedir riquezas, poder o una vida llena de placeres, Salomón pidió sabiduría. «Dame sabiduría para gobernar a tu pueblo», le pidió a Dios, reconociendo su propia insuficiencia. Y Dios, al ver la humildad y la disposición de Salomón, no solo le concedió la sabiduría que había pedido, sino que también le dio riquezas y honra como ningún otro rey había tenido antes. En este relato vemos cómo una sola decisión de pedir sabiduría cambió el curso de su vida y lo llevó a convertirse en uno de los reyes más conocidos y venerados de la historia. Pero esta sabiduría no solo le permitió gobernar, sino que también tuvo un impacto profundo en las decisiones personales de Salomón. Uno de los pasajes más conocidos que refleja esta sabiduría se encuentra en 1 Reyes 3, 16, 28, donde Salomón resuelve un complicado caso de maternidad. Dos mujeres se presentaron ante él, ambas reclamando ser la madre de un bebé. La sabiduría de Salomón se mostró al proponer partir al bebé en dos partes y dar una mitad a cada mujer. La verdadera madre, con lágrimas en los ojos, pidió que se le diera el bebé a la otra mujer, y fue entonces que Salomón supo quién era la madre legítima. Este acto, aparentemente cruel, demostró una sabiduría divina que solo puede venir de Dios, y le permitió restaurar la justicia. Aquí, en este relato, aprendemos algo clave. Las decisiones que tomamos, aunque a veces sean difíciles o complejas, pueden ser guiadas por la sabiduría que proviene de Dios. En nuestra vida cotidiana, enfrentamos muchas decisiones que requieren de discernimiento. No siempre es fácil saber qué camino tomar, pero cuando pedimos la sabiduría de Dios, Él nos guía. La sabiduría que Salomón recibió de Dios no solo lo ayudó a gobernar bien, sino que también lo ayudó a ser un hombre de discernimiento y justicia. Es importante recordar que pedir sabiduría no solo implica buscar respuestas rápidas, sino también tener un corazón dispuesto a escuchar y obedecer lo que Dios nos revele. Salomón no solo tomó decisiones basadas en su propio entendimiento, sino que constantemente buscó la guía de Dios en sus momentos más cruciales. El Proverbio 3, 5, 6 nos dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Este versículo nos recuerda que nuestra sabiduría humana es limitada. Aunque tengamos conocimiento y habilidades, solo Dios tiene una comprensión perfecta de todas las situaciones. Al buscar su sabiduría, podemos estar seguros de que nuestras decisiones estarán alineadas con su voluntad. Salomón también escribió extensamente sobre la sabiduría en los Proverbios. En Proverbios 4:7 nos dice: «La sabiduría es la principal cosa, adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia». Aquí, Salomón nos enseña que la sabiduría es más valiosa que cualquier riqueza material. En un mundo lleno de distracciones y decisiones, debemos recordar que la sabiduría divina es un tesoro que vale más que cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría a nuestras vidas? Primero, necesitamos reconocer que no tenemos todas las respuestas por nosotros mismos. Necesitamos reconocer nuestra dependencia de Dios para guiarnos. A medida que enfrentamos situaciones difíciles o decisiones importantes, podemos pedirle a Dios sabiduría y entendimiento. Él está dispuesto a darnos esa sabiduría si se la pedimos con un corazón sincero y humilde.
Otro aspecto importante de la sabiduría es la paciencia. A veces, cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, sentimos que debemos actuar rápidamente. Sin embargo, la sabiduría de Dios nos enseña a esperar y a confiar en Él. En Salmo 27:14 se nos exhorta a esperar pacientemente en el Señor. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Esta paciencia no es una espera pasiva, sino una espera activa en la que confiamos en que Dios tiene el control y nos guiará en el momento adecuado. Además, la sabiduría divina también implica tener una perspectiva eterna. Cuando enfrentamos decisiones en nuestras vidas, muchas veces estamos enfocados solo en el corto plazo. Pero Dios nos llama a tener una perspectiva que mire más allá de lo inmediato y que considere las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones. En Colosenses 3:2, la Biblia nos exhorta a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta perspectiva eterna nos ayuda a tomar decisiones que no solo son buenas para el momento, sino que también son fieles a los propósitos de Dios en nuestras vidas. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para conectarnos con Él, para recibir su dirección y para fortalecer nuestra fe. A lo largo de la Biblia, vemos cómo personajes como Moisés, Daniel, David y tantos otros recurren a la oración como su refugio y fortaleza en tiempos de necesidad. Pero, ¿sabías que también la persistencia en la oración tiene un papel crucial en nuestra vida cristiana? En Lucas 18:1-8, Jesús nos cuenta la parábola de la viuda persistente. En este pasaje, una viuda busca justicia ante un juez injusto, y aunque al principio el juez no le hace caso, la viuda persiste y sigue pidiendo justicia una y otra vez. Finalmente, el juez, aunque no temía a Dios ni a los hombres, decide hacerle justicia a la viuda debido a su persistencia. Jesús concluye la parábola diciendo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esta parábola no solo nos enseña sobre la persistencia en la oración, sino también sobre el carácter de Dios. Aunque en ocasiones podemos sentir que nuestras oraciones no reciben respuesta de inmediato, la persistencia en la oración muestra nuestra fe y confianza en que Dios escucha nuestras peticiones y tiene el control sobre todo. La oración persistente no es un ejercicio inútil. Más bien, es una manera de demostrar nuestra dependencia y confianza en Él. La persistencia en la oración también nos enseña sobre la importancia de la paciencia y la fe, en que, en el momento adecuado, Dios responderá. A veces nos impacientamos porque no vemos resultados inmediatos, pero la verdad es que la respuesta de Dios siempre es perfecta, aunque no siempre coincida con nuestro cronograma. El salmista David, en el Salmo 40:1-3, expresa esta espera paciente. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La paciencia es una virtud clave cuando estamos esperando la respuesta de Dios. La oración persistente, además de ser un acto de fe, es un medio por el cual Dios también nos transforma. Cuando oramos de manera constante y continua, no solo estamos pidiendo a Dios algo, sino que también estamos abriendo nuestros corazones para ser cambiados por Él. A menudo, lo que más necesitamos no es solo una respuesta externa, sino un cambio en nuestro corazón, un cambio en nuestra perspectiva, un crecimiento en nuestra fe. En Santiago 5:16 se nos recuerda que la oración del justo puede mucho, teniendo efectos poderosos. La oración no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también tiene poder en el mundo espiritual. La persistencia en la oración demuestra nuestra fe activa y nos ayuda a mantenernos firmes en las promesas de Dios. Además,
La oración persistente es una forma de hacer frente a los desafíos espirituales y de buscar la dirección de Dios en todas las áreas de nuestra vida. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:17, nos exhorta a orar sin cesar. No se trata de orar sin descanso físico, sino de mantener una actitud constante de comunión con Dios. Nuestra vida diaria puede estar impregnada de oración, incluso mientras realizamos nuestras tareas cotidianas. Esto no significa que estemos pidiendo constantemente, sino que estamos en constante comunión con Dios, buscando su dirección y su voluntad en todo momento. La persistencia no solo es una cuestión de cantidad, sino de calidad y consistencia en nuestra relación con Él. A veces, puede ser difícil perseverar en la oración cuando sentimos que no estamos viendo resultados inmediatos. En esos momentos, debemos recordar que Dios es fiel y que su tiempo es perfecto. En 2 Corintios 12:7-10, el apóstol Pablo nos comparte cómo pidió a Dios en 3 ocasiones que le quitara un aguijón en la carne, un sufrimiento que le afligía. Sin embargo, Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». A veces, la respuesta de Dios no es lo que esperamos, pero siempre es lo que necesitamos. La oración persistente también nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios y a comprender mejor sus propósitos en nuestras vidas. La persistencia en la oración es también una manera de fortalecer nuestra fe. Cada vez que oramos y confiamos en que Dios escuchará y responderá, nuestra fe crece. La fe no es algo que se construye de la noche a la mañana, sino que se fortalece mediante la práctica constante. A medida que seguimos orando, aún en medio de la espera, aprendemos a confiar más en Él. La fe no depende de ver resultados inmediatos, sino de confiar en que, aunque no veamos lo que está sucediendo en el plano espiritual, Dios está obrando en nuestra vida. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. La oración constante nos mantiene alertas y enfocados en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, mientras nos fortalece para resistir las tentaciones y desafíos que enfrentamos. Al mantener una vida de oración persistente, podemos estar seguros de que Dios está obrando, incluso en los momentos en los que no vemos respuestas inmediatas. La oración persistente también nos ayuda a estar más cerca de Dios, porque nos mantiene enfocados en su voluntad y nos permite escuchar su voz más claramente. A medida que oramos y buscamos su dirección, también debemos estar dispuestos a escuchar lo que Él nos está diciendo. A veces, la respuesta de Dios no es algo que esperamos, pero siempre es algo que necesitamos escuchar para nuestra edificación y crecimiento espiritual. Si en tu vida has experimentado la dificultad de mantener la persistencia en la oración, te animo a que sigas adelante, confiando en que Dios está escuchando cada palabra que dices. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Recuerda lo que Jesús nos enseñó con la parábola de la viuda persistente. Dios es un Padre amoroso que escucha a sus hijos y Él responderá en el momento justo, en el tiempo perfecto. Finalmente, quiero que reflexiones sobre el poder de la oración persistente en tu vida. ¿Cómo estás buscando a Dios en tu vida diaria? ¿Estás persistiendo en la oración, confiando en que Él está obrando incluso cuando no ves resultados inmediatos? La oración es el puente entre nuestra necesidad y la provisión de Dios. Y al perseverar en ella, no solo estamos pidiendo cosas, sino que también estamos creciendo en nuestra relación con Él. El perdón es una de las enseñanzas más profundas y poderosas que Jesús nos dejó. Es una práctica que no solo libera a aquellos que nos han ofendido,
sino que también nos libera a nosotros mismos de las cadenas del rencor y la amargura. Pero, ¿qué significa realmente perdonar? ¿Por qué es tan importante y qué impacto tiene en nuestras vidas? En Mateo 18, 21, 22, Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? A lo que Jesús responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con esta respuesta, Jesús nos enseña que el perdón no tiene límites y que debemos estar dispuestos a perdonar tantas veces como sea necesario. Esto desafía profundamente nuestra naturaleza humana, que a menudo se inclina hacia el juicio y la retribución. El perdón no es solo un acto de obedecer un mandato de Jesús, sino un acto de amor y de libertad. Cuando no perdonamos, nos atamos a la ofensa, alimentamos el rencor y nos sumergimos en un ciclo de amargura que afecta nuestra paz y nuestra relación con Dios. La falta de perdón es como un veneno que, aunque envenena a quien lo guarda, también destruye nuestra paz interior y nuestra capacidad de acercarnos a Dios. Jesús nos enseña en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 23, 24, que si estamos en medio de una adoración y recordamos que tenemos algo contra nuestro hermano, debemos ir a reconciliarnos con él antes de ofrecer nuestro sacrificio. Esto demuestra que el perdón y la reconciliación son tan importantes para Dios que deben prevalecer incluso sobre nuestras prácticas religiosas. No podemos pretender tener paz con Dios si no estamos dispuestos a hacer las paces con nuestros hermanos. El perdón también es una clave para sanar heridas emocionales. Muchas veces, las ofensas que recibimos de los demás pueden dejar cicatrices profundas en nuestro corazón, y el perdón es el proceso que Dios usa para curar esas heridas. El perdón no significa olvidar lo que ocurrió, sino liberar a la persona que nos ofendió y liberar nuestra alma de las cadenas que nos atan al pasado. Al perdonar, le damos espacio a Dios para sanar nuestro corazón y restaurar nuestra paz. En Colosenses 3:13, Pablo nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este versículo subraya que el perdón que ofrecemos a los demás debe reflejar el perdón que hemos recibido de Cristo. Jesús nos perdonó de una manera incondicional a pesar de nuestras faltas y pecados. Al hacer lo mismo con los demás, mostramos la misma gracia y misericordia que Él ha derramado sobre nosotros. Es importante reconocer que el perdón no significa que debemos volver a confiar en la persona que nos ha ofendido, ni que debemos continuar permitiendo que nos lastimen. El perdón es una liberación del rencor y del deseo de venganza. No se trata de justificar la ofensa, sino de liberar nuestro corazón de la carga que conlleva el resentimiento. Al perdonar, tomamos una decisión consciente de no dejar que el pasado controle nuestro presente ni nuestro futuro. El perdón también es un acto de obediencia a Dios. En Efesios 4:32, Pablo nos insta a ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. El perdón es un mandato claro de Dios, y aunque puede ser difícil, es un paso necesario en nuestra vida cristiana. Al perdonar, mostramos a los demás el amor de Cristo y reflejamos su carácter en nuestras vidas. El perdón no es solo una herramienta para restaurar relaciones con los demás, sino también para restaurar nuestra relación con Dios. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos advierte: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
El perdón de nuestros pecados depende en parte de nuestra disposición a perdonar a otros. Cuando nos negamos a perdonar, bloqueamos la acción de Dios en nuestra vida y nos alejamos de su gracia. El acto de perdonar también es liberador. Nos libera de la carga emocional de llevar el peso de la ofensa. Cuando decidimos perdonar, cortamos el vínculo que nos mantiene atados a esa persona o situación que nos hirió. Dejamos de ser víctimas y tomamos el control de nuestra paz interior. El perdón nos da la libertad de vivir sin estar encadenados al pasado y a las heridas que nos han causado. Perdonar también es un acto de fe. A menudo, cuando nos han hecho daño, es difícil imaginar cómo podríamos perdonar a alguien que nos ha lastimado profundamente. Sin embargo, cuando elegimos perdonar, estamos confiando en que Dios tomará control de la situación y que Él hará justicia en el momento adecuado. Al perdonar, nos alejamos de la necesidad de venganza y permitimos que Dios obre en las circunstancias. En 2 de Corintios 2, 7, 8, Pablo nos habla sobre la restauración de una persona que había pecado contra la iglesia. Él les anima a perdonar a esta persona para que no quede abrumada por la tristeza y la condena. El perdón no solo restaura nuestra relación con los demás, sino que también ayuda a restaurar a aquellos que han caído en pecado y les permite experimentar la gracia de Dios. Al final, el perdón es una muestra de la transformación que Dios está realizando en nosotros. Cuando decidimos perdonar, nos estamos conformando más a la imagen de Cristo, quien perdonó incluso a aquellos que lo crucificaron. Jesús nos dejó un ejemplo de perdón incondicional y nos invita a seguir su ejemplo, perdonando a aquellos que nos han ofendido. La próxima vez que enfrentes una ofensa o un dolor en tu corazón, recuerda el perdón de Dios hacia ti. Reflexiona sobre el sacrificio de Jesús en la cruz y cómo, a pesar de nuestras faltas, Él nos perdonó y nos ofreció una nueva oportunidad. Que esa misma gracia sea lo que te impulse a perdonar a aquellos que te han ofendido. Al hacerlo, estarás experimentando la verdadera libertad que solo el perdón puede traer. Uno de los mayores anhelos en la vida de un creyente es encontrar la paz. Vivimos en un mundo lleno de estrés, caos y dificultades, y muchas veces parece que la paz es algo lejano e inalcanzable. Sin embargo, la Biblia nos habla de una paz que no depende de las circunstancias, sino que es un regalo divino que solo Cristo puede darnos. En Juan 14:27, Jesús les dice a sus discípulos: «La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Este versículo nos revela algo muy importante. La paz que Jesús nos da es diferente de la paz que el mundo ofrece. El mundo nos da paz temporal, basada en las circunstancias, pero la paz de Cristo es eterna, inmutable y profunda, una paz que permanece incluso en medio de las tormentas de la vida. La paz que Cristo ofrece es una paz que trasciende todo entendimiento. En Filipenses 4:7 Pablo nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no tiene lógica para el mundo, porque no depende de lo que estamos viviendo en el momento. Puede que estemos pasando por una crisis, una enfermedad o una pérdida, pero aún así podemos experimentar la paz de Dios que nos da seguridad y confianza. Es importante entender que esta paz no significa la ausencia de problemas. De hecho, Jesús nos advirtió en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». La paz que Cristo nos da no es una paz superficial que ignora las dificultades, sino una paz profunda que se mantiene firme aun cuando enfrentamos pruebas. En medio del dolor, la incertidumbre y la lucha, podemos experimentar la presencia de Dios, que nos da la serenidad para seguir adelante.
La paz de Cristo también es un resultado directo de nuestra reconciliación con Dios. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, recibimos la paz con Dios. En Romanos 5:1, Pablo nos dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz es el fruto de haber sido reconciliados con Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Antes de conocer a Jesús, estábamos separados de Dios por el pecado, pero a través de su sacrificio podemos tener paz con Él. No solo tenemos paz con Dios, sino que también la paz de Dios mora en nosotros. Jesús promete que Él enviará al Espíritu Santo para que habite en nosotros y nos llene de su paz. En Juan 16:13, Jesús dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es quien nos da la paz interior, quien nos sostiene en momentos de angustia y quien nos recuerda que somos amados y cuidados por Dios. Es el Espíritu Santo quien nos fortalece para vivir en paz con los demás y con nosotros mismos. La paz de Cristo también tiene el poder de transformar nuestras relaciones con los demás. En Colosenses 3:15, Pablo nos instruye: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Cristo no solo nos llena a nosotros, sino que también debe ser evidente en nuestras relaciones con los demás. Cuando dejamos que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón, esa paz se refleja en nuestra actitud, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Vivimos en armonía con los demás, buscando la unidad y el amor en lugar de la discordia y el conflicto. Para experimentar plenamente la paz de Cristo, debemos confiar en Él y entregarle nuestras preocupaciones. En 1 Pedro 5:7, Pedro nos exhorta: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando entregamos nuestras cargas a Dios y confiamos en su cuidado, podemos experimentar una paz que no depende de lo que suceda a nuestro alrededor. La paz de Cristo nos permite descansar en su soberanía, sabiendo que Él tiene el control de nuestra vida y que su propósito es bueno. La paz que Cristo ofrece también nos permite ser testigos de su amor. En Mateo 5:9, Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son aquellos que buscan la paz y la reconciliación en medio del conflicto. Al vivir en paz, somos un testimonio del amor y la gracia de Dios en un mundo dividido y lleno de conflictos. Nuestra paz se convierte en una luz que atrae a otros a Cristo. Es importante recordar que la paz que Cristo nos da no es algo que podamos obtener por nosotros mismos. No podemos encontrar esta paz en el dinero, el éxito, la fama o las relaciones humanas. La paz verdadera solo se encuentra en Cristo, quien es nuestro príncipe de paz. Isaías 9:6. Al aceptar su paz, nos apartamos de la ansiedad y el miedo y nos entregamos a su voluntad y su plan perfecto. En resumen, la paz de Cristo es un regalo maravilloso que debemos valorar y cuidar. No es una paz superficial ni pasajera, sino una paz profunda que proviene de nuestra relación con Dios. En medio de las dificultades, podemos experimentar la paz que solo Él puede dar, una paz que nos fortalece, nos reconcilia con Dios y nos capacita para vivir en armonía con los demás. Que esta paz llene tu corazón y te guíe en todo lo que hagas. Antes de terminar, quiero felicitarte de todo corazón por haber llegado hasta el final de este video. Sé que no es común que todos los que comienzan un video lo terminen. Muchísimas personas se distraen, buscan la gratificación inmediata o se sienten tentadas a irse antes de lo previsto. Pero tú has perseverado. Has llegado aquí porque estás buscando algo más que respuestas superficiales.
Estás buscando la verdad, la paz y la dirección divina que solo Dios puede ofrecer. Quiero que sepas que no todos los que entran a este canal tienen el valor de permanecer hasta el final. Hoy, tú has sido uno de los elegidos para recibir este mensaje. Has tomado una decisión valiosa, has invertido tiempo en escuchar lo que Dios tiene para decirte, y eso no es algo pequeño. Solo aquellos con un corazón dispuesto, con una mente abierta a la verdad, pueden ver cómo el Señor actúa a través de estos momentos. Por eso, quiero felicitarte por tu dedicación y tu fe. Ahora, quiero que tomes un momento para reflexionar y demostrar tu compromiso con lo que has aprendido. Comenta aquí abajo una frase que refleje por qué decidiste quedarte hasta el final. Algo tan simple como «Estoy listo para cambiar» o «La paz de Cristo me transforma» puede ser un testimonio poderoso de tu fe. Tus palabras pueden inspirar a otros a tomar una decisión similar, a perseverar en su búsqueda espiritual y a abrir su corazón a lo que Dios tiene preparado para ellos. Al igual que tú, muchas personas necesitan oír este mensaje. Ellos también están buscando la paz de Dios, la guía divina y la respuesta a sus preguntas más profundas, pero no lo sabrán si no compartes este video. Hoy, más que nunca, es crucial que compartas la palabra de Dios con quienes te rodean. La tecnología de hoy nos da la oportunidad de difundir el mensaje del Evangelio más allá de las fronteras físicas. Así como Dios ha tocado tu vida a través de este canal, tú tienes el poder de tocar la vida de otros simplemente dándoles la oportunidad de escuchar. Quiero que pienses por un momento en todo lo que hemos hablado. La paz de Cristo, la reconciliación con Dios, la esperanza de un futuro mejor. No todo el mundo tiene acceso a este tipo de enseñanza. Muchas personas, por diversas razones, no tienen una iglesia cerca o no cuentan con los recursos para obtener material que los nutra espiritualmente. Este canal es, para muchos, una fuente vital de luz y orientación. Y si tú has sido tocado por este mensaje, no guardes esa bendición solo para ti. Compártelo con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo o incluso en tus redes sociales. Cada vez que compartes un video, no solo estás ayudando a difundir el Evangelio, sino que también estás participando en la obra de Dios. Además, quiero que consideres la importancia de suscribirte a este canal y activar las notificaciones. A través de la suscripción, te conviertes en parte activa de este ministerio. Recibirás contenido que fortalecerá tu fe, te ayudará a crecer espiritualmente y te brindará paz en medio de los momentos más difíciles. No subestimes el poder de un solo clic para transformar tu vida. Ser parte de este canal es una forma de afirmar tu compromiso con Dios y con tu propio crecimiento espiritual. Ahora bien, sé que es fácil pensar que un solo me gusta o un comentario no tendrá un impacto significativo, pero quiero que entiendas algo. Tus acciones, aunque parezcan pequeñas, son extremadamente poderosas cuando se hacen con un corazón sincero. Cada me gusta que das, cada comentario que dejas, cada video que compartes, es una semilla plantada en el corazón de alguien más. Y Dios puede usar esa semilla para transformar vidas, incluso de maneras que nunca llegarás a ver. Permíteme ser claro. Si no estás suscrito a este canal, estás perdiendo una oportunidad única. El conocimiento que aquí se comparte no solo es algo que te puede beneficiar a ti, sino que es un recurso invaluable para aquellos que todavía no conocen la verdad. Como cuerpo de Cristo, somos llamados a compartir las bendiciones que hemos recibido. Ser suscriptor de este canal no es solo una cuestión de comodidad, es una forma de comprometerte activamente con la obra de Dios y con la expansión de su reino.
Si has llegado hasta aquí, ya sabes que no es una coincidencia. Dios te ha traído hasta este momento para hablarte de una manera muy personal. Así que no dejes que este tiempo se detenga aquí. Te invito a que sigas mirando los videos de este canal, que no te detengas en este viaje de crecimiento espiritual. Cada video es una oportunidad más para profundizar en tu relación con Dios, para aprender más de su palabra y para estar más preparado para enfrentar cualquier adversidad. Antes de despedirme, quiero pedirte algo muy especial. Quédate unos minutos en silencio, escucha la música que acompaña este video y dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios. Agradece por lo que Él ha hecho por ti, por lo que está haciendo en este momento y por lo que hará en el futuro. No apagues el video hasta el final, porque en ese tiempo de silencio, en esa conexión directa con el Espíritu Santo, es cuando más podemos sentir su paz y su amor envolviéndonos. Si has llegado hasta este punto, quiero que sepas lo especial que eres para Dios. Tu dedicación, tu fe y tu amor por Él no pasan desapercibidos. Que Él te bendiga abundantemente. Y recuerda, no dejes de compartir este mensaje, no dejes de suscribirte y sobre todo, no dejes de buscar a Dios. Él tiene grandes cosas preparadas para ti.